¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva optimización. Antes de comenzar con el video, me gustaría pedirles el favor de que se suscriban al canal, ya que como pueden ver, el 96.1% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Créanme que realmente me ayudarían demasiado si se suscriben, dejan su like, su comentario y activan la campana en este video. De esta manera me estarían apoyando para que yo pueda seguir trayéndoles este tipo de contenido. También les recuerdo que pueden seguirme a mi Instagram JamesSJ0 para optimizaciones privadas o para cualquier consulta que tengan o cualquier duda que tengan que quieran hacerme. Ahora sí, una vez explicado todo esto, sigamos con el video. ¿Qué tal amigos? Antes de empezar con el video me gustaría explicarme y decirles de que este video no es una guía de optimización como tal, sino que este video más que todo es para mostrarles el mejor sistema operativo para jugar, no solo para jugar, ¿ok? Porque para jugar existen algunos que pueden ser mejores como el Kernel OS o el Winter OS o todos esos sistemas operativos que yo no confío en ellos, ya que los ha modificado un tercero, la verdad. Pienso crear mi propio sistema operativo, pero por el momento no tengo suficiente tiempo, así que les voy a recomendar el sistema operativo, que es el más limpio, oficial y seguro que he encontrado hasta el momento. Aún sigo viendo si las versiones más recientes siguen siendo seguras, porque la verdad es que no me dan confianza, ¿sabes? Pero esta es la versión más segura, estable y rápida que van a encontrar de Windows 10. Así que este video lo creo más que todo porque hay mucha gente que me pregunta ¿cuál es el mejor sistema operativo para jugar? ¿Cuál es el sistema operativo que tú utilizas para hacer tus optimizaciones? ¿Cuál es el sistema operativo más limpio y que sirve para jugar y para trabajar al mismo tiempo? Con trabajar me refiero a usar aplicaciones de Excel y de Word y Paint y todas esas cosas. Y les presento el mejor Windows 10 que existe por el momento. Este es el Windows 10 Enterprise LTSC, ¿ok? Como pueden ver, yo lo tengo instalado para que no vayan a creer de que estoy utilizando otro sistema operativo. Estoy ocupando el Windows 10 Enterprise LTSC, la versión de 2018, la versión 1809 creo que se llamaba, no recuerdo en este momento, pero estoy usando la versión de 2018, ya que ha salido una versión de 2021 que es la 21H1, pero la verdad es que no sé si es la oficial. Ahora mismo lo estoy consultando, lo estoy preguntando a otro youtuber que conozco. Le he preguntado para ver si esta versión es oficial o qué. Así que voy a esperar a que me conteste. Pero por el momento, esta es la versión que les voy a recomendar que la instalen. También les voy a mostrar cómo activar esta versión de Windows para que la puedan tener. No de por vida, porque no es para vida, nada es para siempre. Pero la van a poder activar mínimo que unos 30, 20 años. Creo que se vence hasta 2036, pero para ese entonces ya habrá salido mejor sistema operativo. Ok, lo que les voy a mostrar es ahora cómo instalarlo. O sea, vamos a ir por partes. Primero vamos a irnos al link en la descripción que les voy a estar dejando. El primer enlace es para descargar el Windows 10 Enterprise LTSC, que para las personas que no sepan qué es lo que hace este sistema operativo o cuál es la diferencia del Windows 10 normal de toda la vida, el Windows 10 Pro o el Home, la diferencia de este Windows es que no trae ni Cortana, ni Solitario, ni Candy Crush, y aparte está un poco limitado en las actualizaciones. Este sistema operativo no recibe actualizaciones. Así que, digamos, tú estás trabajando y apagas tu PC y la vuelves a encender y te va a decir: para poder ocupar tu computadora necesitas actualizar el sistema operativo. Esto ya no sucede en este sistema operativo, ya que está pensado para empresas. Entonces las empresas no les queda tiempo para estar actualizando su sistema operativo, no les queda tiempo para estar eliminando aplicaciones que no necesitan. Entonces Windows ha creado esta versión de Windows 10. Ojo que esta es una versión oficial de Windows 10. Si ustedes van a la página oficial de Windows no de Windows, sino de Microsoft, y descargan la versión de Enterprise, no la van a poder activar con este activador que les voy a dejar en este video. Van a tener que instalar de a fuerza este ISO que yo les voy a dejar en la descripción, ya que la ISO que les da Microsoft es una versión de evaluación. Y esta ISO, la que les dejo aquí en este video,
fue sacada de un CD, por lo que tengo entendido, un CD de estos de fábrica. Bueno, no da igual, ¿sabes? Entonces, lo que vamos a hacer es descarguen la ISO dependiendo de qué sistema operativo tengan. Porque le voy a estar dejando la ISO para las personas de 64 y 32 bits, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia? Que las personas de 64 bits normalmente suelen tener una PC un poco mejor, por así decirlo. Y las de 32 bits están un poco más limitadas a aplicaciones de solo 32 bits. Pero bueno, ¿cómo sabemos qué sistema operativo? Bueno, nuestro sistema en qué está basado. Muy fácil, solo presionamos la tecla Windows y la tecla de pause. O también otra forma muy sencilla de irnos a esta configuración de acá del sistema es abrimos una carpeta cualquiera, nos vamos a este equipo, la cliqueamos, clic derecho, propiedades y nos va a estar llevando a esta parte también, ¿ok? Nos va a estar llevando aquí. Una vez ya aquí nos va a aparecer el sistema operativo que tenemos instalado, nuestro procesador, memoria RAM. Y lo que nos interesa es donde dice tipo de sistema. Aquí donde dice sistema operativo de 64 bits. Este es el sistema en el que tenemos nuestro Windows basado, ¿ok? Entonces, si a ustedes aquí les aparece 32 bits o les aparece 86, quiere decir de que su sistema es de 32. Pero si les aparece de 64 igual que a mí, simplemente descarguen el primer link, ¿ok? Para las personas que tengan una PC de 64 bits, descarguen el enlace de Google Drive. Y si en cambio las personas que tengan un sistema de 32 bits, descarguen el enlace de Mega, ¿ok? Ahora, una vez ya tengan descargada la ISO, ¿cómo van a hacer para instalarla? ¿Cómo van a hacer para formatear su computadora? Muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo mi ISO aquí en documentos, aquí la tengo. ¿Cómo vamos a hacer para crear una partición para poder instalarla en algún Windows? Para esto hay dos formas. Pueden hacerlo de estas dos maneras. Lo único que necesitan es o una USB o un disco en blanco, ¿vale? Un disco que lo compran ustedes y lo pueden quemar, y pueden quemar cualquier archivo y cualquier documento. Obviamente la forma más sencilla de hacer esto es mediante USB. Y para esto lo que vamos a hacer es buscar aquí Rufus. Buscamos Rufus, esperamos a que cargue, cliqueamos el primer enlace. Nos va a redirigir a esta página llamado rufus.es. Igualmente se la voy a estar dejando en la descripción. Una vez ya estemos aquí en la página, vamos donde dice descargar, ¿vale? Yo les recomiendo que descarguen la versión portable. Igualmente las dos funcionan muy bien. Le dan en guardar. Ahora abren el programa, esperan a que les cargue. Aquí le dan que no. Esperan a que cargue y nos va a aparecer esta interfaz. Aquí lo que vamos a hacer es voy a conectar una USB. Dejen la busco, aquí la tengo. Yo ya tengo mi USB booteada. O sea, ya la tengo, por así decirlo, creada solo para poder formatear mi sistema operativo. Porque para las personas que no sepan, yo formateo mi sistema operativo mínimo, no sé, una vez al mes. Porque hay cosas que no me gustan y no puedo retrocederlas. Entonces es muy importante que ustedes tengan todos sus archivos subidos a la nube, todos sus PDF, contraseñas, todo eso se lo sepan en memoria y que no dependan de su PC, ya que si en algún caso llega a estropearse o se les arruina, por así decirlo, no tengan que depender de la computadora. Ok, aquí conectamos nuestra memoria USB. Yo tengo esta de 16 GB. Ahora, aquí lo que vamos a tener que hacer es seleccionar nuestra ISO. Para esto simplemente vamos a darle un clic donde dice seleccionar. Y aquí buscamos donde ustedes tengan descargado su ISO. Yo en mi caso la tengo en documentos. Y aquí la tengo. El nombre es Windows 10E Enterprise LTSC. Le damos en abrir, lo seleccionamos, le damos en abrir. Esperamos a que cargue. Y aquí es muy importante, y esto ya es más de prueba y error, porque no puedo decirles una forma exacta de cómo pueden saber el esquema de partición de su sistema operativo. Normalmente todas las PCs viejas funcionan en MBR, ¿ok? Y todas las computadoras recientes o nuevas que no tienen mucho tiempo de que salieron, funcionan en GPT, ¿ok?
Si su PC saben que es demasiado vieja, simplemente seleccionan MBR. Y si saben que su PC es relativamente nueva, saben que tienen un buen procesador, una buena placa madre reciente, tiene que ser reciente, es muy importante, seleccionan GPT, ¿vale? Y así de sencillo. Una vez ya hayan seleccionado aquí el esquema de partición, esto lo dejan así, el sistema destino, esto lo dejan tal y como está. Opciones de imagen lo dejan en instalación de Windows estándar. Y ahora aquí dejan la etiqueta del volumen, lo dejan tal y como se lo va a dejar, o sea, no lo modifiquen. Y otra cosa muy importante es el sistema de archivos. A mí solo me aparece NTFC, pero si ustedes utilizan GPT, les va a aparecer NTFC o FAT32. Aquí les recomiendo que lo dejen en FAT32, ¿vale? Para las personas de GPT. Recomiendo que lo dejen en por defecto. Ahora, una vez ya tengamos todo esto configurado, el tamaño de cluster lo dejamos también en por defecto, no lo vayan a modificar. Y una vez ya hayan seleccionado todo esto, le vamos a dar a empezar. Muy importante que si tienen archivos en su USB, los guarden en otro PC o lo guarden en otro disco local C, para que no lo vayan a perder, porque para poder utilizar este programa necesitan formatear su memoria USB. Entonces le vamos a empezar, le damos en sí, aceptar y listo. Yo no lo hago porque yo ya tengo mi USB flasheada para instalar otro sistema operativo. Entonces, una vez que ya haya terminado, le va a quedar su USB tal así, le va a aparecer como un icono así como de una pantalla y le va a aparecer este nombre todo raro. Y le van a aparecer todos estos archivos. Si les aparece tal igual que a mí, quiere decir que ya están listos para formatear su sistema operativo, ¿ok? Así que lo único que tienen que hacer es apagar su computadora. Le dan en apagar. Y una vez que ya se le esté iniciando, les aparezca el logo de Intel o de Dell, no sé de qué les aparezca, hay demasiadas placas madre. Cuando les aparezca el logo de cargando, no de Windows, ¿ok? Sino el logo de cargando de su placa madre, tienen que presionar F12 o F2, depende mucho de su placa madre, como les digo. Así que antes de formatear su PC, averigüen, investiguen muy bien qué placa madre tienen y cómo funcionan. Para saber qué placa madre tenemos, necesitamos instalar CPU-Z. Igualmente les voy a estar dejando el link en la descripción para que lo descarguen. Una vez ya lo hayan instalado, es muy fácil, simplemente lo abren, le dan sí, aceptar, aceptar, siguiente, instalar y listo. Una vez ya lo tengan instalado, que me imagino que mucha gente lo va a tener instalado ya, lo abren, esperan a que les cargue. Una vez ya aquí en CPU-Z nos vamos a la parte donde dice Mainboard. Y aquí nos va a estar diciendo el modelo de nuestra placa madre. Y nos va a estar dando también el modelo de nuestra BIOS. Como pueden ver, yo tengo una Dell. Así que lo que vamos a hacer es simplemente buscar la versión de nuestra BIOS. La vamos a buscar en nuestro navegador. Buscamos el modelo. Y buscamos un video de cómo formatear Windows en la BIOS y la versión, ¿no? En mi caso la A30. Así dependiendo de qué sistema operativo, así dependiendo de qué placa madre y qué BIOS tengan instaladas. Esto ya va a depender de muchas personas. Otra cosa, para las personas que tengan laptop o una PC de escritorio, la verdad no sé si pase también en computadoras de escritorio, muchas veces vienen bloqueadas para que tú no puedas formatearlo. Para eso tienes que remover unos cuantos permisos de la BIOS. Así que si no te aparece tu USB a la hora de entrar a la BIOS, es muy probable que tu laptop o tu computadora esté bloqueada para que no puedas formatearlo. Para esto simplemente busca un tutorial de cómo desbloquear la BIOS para formatear Windows. Así de sencillo. Como les digo, no puedo mostrarles porque todo esto depende de su BIOS. No puedo hacer un video para todas las BIOS, o sea, es imposible. Así que una vez ya explicado todo esto, ya creo que podemos continuar con la instalación del crack para poder activar Windows. Para esto vamos a irnos al segundo enlace que dice Digital License, ¿ok? Ese es el crack para poder activar este Windows. Solo con este crack vamos a poder activar este Windows, ¿ok? Porque si utilizamos el de Windows 10 Pro no nos va a funcionar correctamente. Entonces, simplemente aquí descargamos el archivo. Lo descargamos. Yo en mi caso no lo descargo porque ya lo tengo acá en descargas.
aquí lo tengo, vamos a extraerlo. Bueno, muy importante. Si ustedes tienen el antivirus de Windows Defender o tienen también algún antivirus como Security 360 o como Avast, no les va a dejar activar Windows porque lo va a detectar como un virus. Pero créanme que no hay ningún tipo de virus en esto. Yo llevo aproximadamente más de 1 año y 4 meses ocupando este mismo sistema operativo. Llego a formatear mi computadora, pero siempre instalo este mismo sistema operativo ya que es muy compatible y muy estable. Entonces, antes de descargar el archivo de Digital License, desactiven todos los antivirus que tienen. Yo en mi caso solo tengo el de Windows Defender, así que voy a desactivarlo. Para desactivarlo simplemente escribimos Windows. Y aquí, simplemente escribimos antivirus. Y aquí nos va a aparecer protección antivirus y contra amenazas. Abrimos, esperamos a que cargue. Nos va a abrir esta interfaz donde dice amenazas actuales y le damos donde dice vamos a la parte donde dice configuración de antivirus y protección contra amenazas y le damos en administrar la configuración. Y aquí deshabilitamos esta casilla donde dice protección en tiempo real. Ahora ya cerramos el Windows Defender, nos va a dar una notificación de que se deshabilitó el antivirus, pero este es necesario para poder activar el Windows. Otra cosa importante es que tienen que tener el Windows 10, o sea, una vez que ya hayan instalado la ISO que les dejé en este video del Windows 10 Enterprise LTSC, una vez ya lo tengan instalado, es muy importante que tengan todas las actualizaciones de Windows Update actualizadas, ¿ok? Esto para que no les vaya a dar ningún tipo de error. Esto es muy importante que lo hagan antes de activar el Windows. Ahora sí, ya que tenemos desactivado el antivirus y ya tenemos actualizado todas las actualizaciones de Windows Update, ya podemos proceder a descargar el archivo. Esperamos a que cargue, no suele demorar mucho, simplemente esperamos a Google Drive que nos responda, que no sé por qué no me está dejando. Ok. Si les aparece que este archivo está infestado por virus, simplemente no le hagan caso, simplemente le dan en descargar el archivo infectado. Le va a detectar como virus porque, como les digo, es un activador, no es nada legal. Si el navegador también les da el mismo error, la misma advertencia, por así decirlo, le dan en permitir descarga, ¿ok? Es completamente seguro. Ahora sí, una vez ya tengamos el archivo WinRAR, lo abrimos y extraemos el archivo llamado Digital License al escritorio, ¿ok? Una vez ya tengamos el archivo aquí, vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador. Si les abre una pestaña que le dice este archivo fue bloqueado por Windows, simplemente le dan en ver más opciones y le dan en abrir de todos modos. Ok, una vez ya aquí en la aplicación de Digital License, lo que vamos a tener que hacer es, primero, antes que todo, estar conectados a internet. Si no estamos conectados a internet, este hack, por así decirlo, esta activación no va a funcionar, es mediante internet. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, una vez ya tengamos conectado nuestra PC a internet, ya tengamos las actualizaciones de Windows activadas, todas las actualizaciones de Windows actualizadas, y el Windows Defender desactivado o cualquier otro antivirus que hayan instalado. Ahora sí, lo que vamos a hacer es darle en marcamos esta casilla que dice KMS38 TM, la marcamos. Ahora le damos en comprobar. Si no les da ningún error, quiere decir que no tienen ningún problema y podemos seguir con la instalación. Ahora le damos donde dice instalar clave, esperan a que les cargue y una vez ya le haya cargado, le dan en activar. Y una vez ya se les haya activado, le va a decir done, que la clave ya fue activada correctamente. Si les da algún tipo de error, vuélvanlo a intentar. A lo mejor tengan algún antivirus activado o algo estarán haciendo mal. Siempre, como les digo, ejecuten el programa como administrador para que esto pueda funcionar correctamente bien. Ahora sí, una vez que ya les haya aparecido que el Windows 10 Enterprise fue activado correctamente, le damos en salir y vamos a comprobarlo. Para comprobarlo simplemente hacemos lo mismo. Nos vamos a abrir una carpeta, clic derecho, propiedades en este equipo. Y aquí abajo nos dice que Windows está activado, ¿ok? Y así de fácil ya tendríamos el mejor Windows 10 activado. Y vamos a tener el mejor rendimiento. Todas mis optimizaciones están basadas en este sistema operativo para las personas que lo pregunten. Y si llego a tener más información sobre un Windows 10 Enterprise LTSC más actualizado,
Le voy a dejar en este video un enlace del video actualizado, obviamente, pero por el momento este es el mejor Windows 10 que van a poder encontrar, seguro y 100% legal. Bueno, a lo mejor no tan legal porque estamos pirateando lo que vendría a ser la clave, pero bueno, ya me entenderán. Así que eso vendría a ser todo. Si tienen algún tipo de duda pueden dejármelo en los comentarios o pueden irme a escribir a Instagram como JamesSJ0. Y también les voy a estar dejando en la descripción mi servidor de Discord para que se unan y hablen con la demás comunidad. Puedan preguntar, puedan jugar y puedan conocer a más gente. Yo soy JamesSJ y me despido y nos vemos hasta el próximo video. Sitting here sad, oh well, ship sail. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. Girl, I like you. Yeah, you know I like you. Excite you. I